Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos en un tema que, bueno, nos toca a todos, ¿no? La muerte. Un tema a veces difícil. Cierto. Las fuentes que traemos hoy nos dan una visión muy particular, la del budismo tibetano. Se centran en cómo entienden ellos esta transición, el papel del karma y unas fases que llaman bardos. Exacto. La idea es intentar desgranar un poco estos conceptos que a primera vista pueden parecer algo complejos, a ver qué nos dicen. Y es una perspectiva, interesante. Porque, aunque todos sabemos que la muerte es natural, inevitable, Sí, a nivel personal, la idea de envejecer, la enfermedad, el final, pues suele costar aceptarlo. Genera resistencia. totalmente. Y estos textos invitan a mirarlo de frente, más profundamente. Importante decir, eso sí, que vamos a exponer las ideas tal cual están en las fuentes. Exploramos esta visión, pero sin validarla externamente ni hacer proselitismo, Simplemente compartimos. Perfecto. Pues vale, vamos a empezar a desgranar esto. Mencionabas esa tensión. La cabeza dice, sí, es natural, pero por dentro hay como un rechazo. ¿Cómo enfoca esto la reflexión clásica que aparece en las fuentes? Pues mira, la reflexión budista sobre la muerte va bastante directa al grano. Se basa en 3 puntos clave. A ver, El primero, la certeza e inevitabilidad. Nos recuerda algo básico, vamos, de cajón, el cuerpo es materia. claro. Está sujeto a las leyes físicas, se desgasta, se deteriora y, bueno, al final se descompone. Las fuentes insisten mucho en aceptar esto a un nivel, digamos, visceral, no solo con la cabeza. No es nada místico, es pura biología. Entiendo. Es como asumir que somos parte de la naturaleza, ¿no? Con sus ciclos de crear y disolver. ¿Vale? Esa es la certeza. Pero si ese es el primer pilar, ¿cuál es el siguiente? Porque la incertidumbre a veces inquieta más. Justo iba al segundo punto. La incertidumbre del momento. Es que nadie sabe cuándo va a llegar, ni cómo. Ya, Los textos son muy claros en esto. Intentar adivinarlo, ya sea con métodos raros o análisis sesudos, es perder el tiempo. Es inútil. claro. Y esta imprevisibilidad, en vez de paralizar, debería servir como un recordatorio, ¿no? De lo valioso que es el presente y de no dejar lo importante para mañana. Es verdad, esa incertidumbre puede ser un motor para vivir más, conscientemente. Y eso me lleva al tercer punto que comentan las fuentes. Si la muerte es segura, pero no sabemos cuándo, ¿qué es lo que de verdad cuenta? ¿Qué nos puede ayudar en ese momento, según esta visión? Pues aquí es donde la cosa da un giro hacia adentro, ¿sabes? En el momento de morir, todo lo externo, lo que tenemos, el estatus, los logros en el mundo, pues pierde su utilidad práctica. Vale, Lo único que, según estos textos, nos puede sostener de verdad es el trabajo interior que hayamos hecho, lo que hayamos integrado en nuestra forma de ser. Lo resumen en 2 conceptos: mérito y sabiduría. mérito y sabiduría. Suena importante, pero ¿qué quieren decir exactamente? ¿Son solo buenas acciones y saber cosas? Es más hondo. El mérito, sí, se refiere al karma positivo, a las buenas acciones, pero sobre todo a los hábitos mentales y emocionales sanos que hemos cultivado. Paciencia, generosidad, disciplina ética, cosas que ya son parte de nosotros. Entiendo. Hábitos integrados. Exacto. Y la sabiduría va más allá de la filosofía del libro. Es la cosmovisión, el nivel de comprensión, pero experiencial, ¿sabes? De cómo funcionamos, cómo funciona la realidad, entender la interdependencia, la relación mente-mundo, cómo surgen nuestras experiencias. Vale. Lo fascinante aquí es cómo esta reflexión te empuja a priorizar el desarrollo interior, el quiénes somos por dentro, más que la acumulación exterior, el que tenemos. Es un cambio de enfoque total sobre dónde poner la energía. Es una llamada clara a cuidar el jardín interior, porque parece que es lo único que nos llevamos. Si lo de fuera pierde valor y lo de dentro es clave, la pregunta es, ¿y después qué? ¿Sigue algo cuando el cuerpo falla? Las fuentes hablan de la continuidad de la conciencia. ¿Cómo lo explican? Pues sí, esta perspectiva budista ve la mente no como algo que simplemente produce el cerebro y se apaga con él. Ajá, La ven más como una corriente de momentos de conciencia. Cada instante mental surge del anterior y da paso al siguiente, creando un flujo continuo. ¿como un río? Esa es la analogía clásica, sí. Piensa en un río, como el Manzanares que mencionan las fuentes. Siempre es el Manzanares, ¿verdad? Pero el agua nunca es la misma. Claro. Pues igual. No hablan de un alma fija, inmutable, que salta de un cuerpo a otro.
Hablan de una continuidad dinámica. Somos un flujo de tendencias, de hábitos, de potenciales kármicos, una energía mental que cambia constantemente. Por eso prefieren renacimiento a reencarnación, para evitar esa idea de algo permanente que viaja. Entiendo la diferencia. Es más proceso que cosa. Y si es un flujo, que lo muere. ¿Qué decide hacia dónde va esa corriente tras la muerte? El motor principal, dicen, es el karma, entendido como esa fuerza acumulada de nuestras acciones pasadas, lo que hacemos, decimos y pensamos, impulsada por nuestras intenciones, nuestras tendencias habituales, nuestras aspiraciones más profundas. Vale. Una fuente usa una imagen muy gráfica, una canoa en unos rápidos. El karma acumulado es la corriente fuerte que te arrastra. Uf. Y nuestras decisiones conscientes del día a día son como pequeños golpes de remo. Intentamos dirigirnos, evitar rocas, pero la fuerza de la corriente es, bueno, considerable. La imagen de la canoa es potente, sí. Sugiere que podemos hacer algo, pero dentro de una inercia fuerte. Exactamente. Y si amplías la visión, el karma actúa como ese impulso que nos lleva por diferentes ciclos de experiencia, ciclos que pueden ser más afortunados o más tóxicos. Ya. Y estos ciclos pueden durar mucho o poco, semanas, años o, desde esta perspectiva, incluso varias vidas. Nuestras acciones y estados mentales de ahora están siempre sembrando las semillas para las corrientes futuras. Vale, entonces. Corriente de conciencia que sigue impulsada por el karma. Y aquí es donde las fuentes describen ese proceso después de la muerte con bastante detalle, ¿no? Hablando de etapas, de estados intermedios. Los bardos. Esto ya suena a la parte más específica de la transición. ¿Qué son exactamente? Bardo es una palabra tibetana. Bar significa entre, y do puede ser tiempo o dos puntos. Ajá. Así que literalmente es un estado intermedio, un tiempo entre una cosa y otra, un proceso de transición, aunque la gente suele usarlo para hablar del estado entre la muerte y la siguiente vida. Sí, eso es lo que suena más. Los textos en realidad describen un sistema más amplio, 6 bardos en total, que cubren distintas fases de la existencia para los seres que, bueno, no han alcanzado la iluminación. 6. Vale. ¿Podríamos centrarnos en los que son clave justo después de morir? ¿Cuáles serían esas etapas de la transición? Claro, los más importantes para el proceso post-mortem son varios. Primero, y es curioso, está el bardo de esta vida. La vida misma es un bardo. Sí, según esta visión. Abarca desde la concepción, cuando la conciencia se conecta al óvulo fecundado, lo llaman respiración interna, y hay distintas ideas sobre cuándo pasa, si al instante o hasta 72 horas después, hasta la muerte clínica, el cese de la respiración externa. Qué interesante. Y dentro de este gran bardo de la vida incluyen también el bardo del sueño y el bardo del samadhi, o meditación profunda, como otros estados intermedios que experimentamos. Vale, la vida como estado transitorio. ¿Y qué pasa al cesar la respiración externa, con la muerte clínica? Ahí empieza el bardo del morir, o el bardo del proceso mismo de la muerte. Empieza con la muerte clínica, o incluso un poco antes, con ciertas señales físicas y perceptivas. Ajá. Y dura hasta que la conciencia más sutil se desconecta del todo del cuerpo físico. Lo llaman el cese de la respiración interna. Las fuentes sugieren que esto puede llevar unas 72 horas más o menos, pero insisten en que varía mucho. Es un proceso de disolución gradual de los elementos físicos y las capas más burdas de la conciencia. 3 días de disolución. Suena intenso. Y una vez que esa conciencia sutil ya se ha separado del todo, ¿a dónde va? ¿Qué experimenta? Ese es el umbral del bardo del Dharmata, el bardo de la naturaleza verdadera. Lo describen como un momento de una claridad y un potencial enormes. Sí. Al desconectarse de los filtros del cuerpo y de la mente conceptual normal, se dice que la conciencia experimenta directamente su propia naturaleza base. La llaman la luminosidad del Dharmakaya. Es como ver la luz pura de la conciencia, sin los velos de siempre. La luz pura de la conciencia. Suena muy abstracto. ¿Cómo se sentiría eso? Pues lo describen como una experiencia de paz, de amor, de apertura sin límites, algo increíblemente gozoso. Pero, a la vez, puede ser desconcertante. Ah, sí. ¿Por qué? Imagina experimentar una realidad sin las referencias normales de yo y otro, dentro y fuera, sujeto y objeto. Sin un entrenamiento previo para reconocer esa luz como tu propia naturaleza, pues puede ser difícil de sostener. Es como estar en un espacio infinito, sin nada a lo que agarrarse,
¿sabes? Entiendo, claro. La falta de referencias puede dar vértigo si no estás preparada. ¿Y qué ocurre si no se reconoce esa luz o no se puede mantener esa experiencia? Si no hay ese reconocimiento, esa misma luz primordial empieza a manifestarse como visiones y sonidos. Los describen como energías o aspectos de la conciencia pura, simbolizados por figuras búdicas, pacíficas e iracundas. Pero si no entiendes que son proyecciones de tu propia mente, Ya. pueden percibirse como algo externo, abrumador, incluso aterrador. Es un momento crítico, una oportunidad única para liberarse si hay reconocimiento, o el inicio de un viaje más confuso si no lo hay. Fascinante. Y complejo. Suena a una prueba de fuego para la conciencia, sí. ¿Y que viene después de este bardo de la luminosidad y sus proyecciones? Pues tras el cese de esas visiones del Dharmata, se entra en el bardo del devenir. También lo llaman bardo de la existencia condicionada. Vale. En este estado, la conciencia, ya sin cuerpo físico, adopta una forma sutil, una especie de cuerpo mental, o, si quieres, un avatar mental. Y lo curioso es que las fuentes dicen que la forma de este cuerpo sutil depende directamente de la autoimagen, del arquetipo, de la idea principal que teníamos de nosotros mismos en vida. ¡Ostras! Nuestra propia autopercepción nos da forma, literalmente, en ese estado. Eso tiene unas implicaciones enormes. Exacto. Este ser mental está en un estado intermedio, buscando activamente las condiciones para su próximo renacimiento, empujado por la fuerza del karma que le quede. Es un estado muy sensible a los pensamientos, a las emociones. Claro. Tradicionalmente dicen que dura unos 49 días, pero, de nuevo, es variable. Este es el estado al que la gente normalmente llama el bardo entre vidas. El más conocido, sí. Y termina cuando esta conciencia-energía encuentra las condiciones kármicas adecuadas y se conecta con un nuevo soporte físico, como un óvulo fecundado. Ahí se reinicia la respiración interna y empieza un nuevo bardo de la vida. Y esto, claro, plantea una pregunta importante sobre cómo trabajar nuestra autoimagen y arquetipos en vida podría influir en esta fase tan crucial. Es un recorrido increíblemente detallado y puede sonar un poco abrumador, la verdad. Ante todo esto, ¿dan las fuentes alguna guía? ¿Alguna pista sobre cómo prepararse? ¿Hay algo práctico que se pueda hacer desde esta perspectiva? Sí, la preparación es fundamental. Mencionan prácticas específicas como el POWA, la transferencia de conciencia, que necesita bastante entrenamiento. Pero también se centran en principios más accesibles. Los llaman los 5 poderes. 5 poderes. Sí, y uno de los que más recalcan y que podemos comentar es el poder de las semillas blancas. Semillas blancas. Se refiere a cultivar pensamientos positivos, acciones buenas. Sí, va por ahí. Pero en el contexto específico de prepararse para morir, el énfasis principal del poder de las semillas blancas está en superar el apego. El apego. Ven el apego como uno de los mayores obstáculos para una transición tranquila. Apego a las cosas, a las personas, a las experiencias buenas, e incluso a nuestra propia identidad, a ese yo que creemos ser. Uf, el apego. Algo con lo que lidiamos todos, ¿no? Constantemente. ¿Cómo proponen trabajarlo pensando en la muerte? La práctica clave es cultivar el desapego activamente, durante la vida. Y una forma muy concreta que sugieren es desprenderse conscientemente de las posesiones materiales antes de morir. Antes. Sí. Mencionan la idea de dar flores a los vivos y no a los muertos. O sea, no esperar al testamento. Empezar a repartir los bienes, el patrimonio, de forma consciente, generosa, mientras estamos vivos. ¡Qué interesante! La aspiración es llegar al momento de la muerte sintiéndonos ligeros, desnudos de ataduras materiales. Lo que esto significa es, bueno, un llamado directo a practicar la generosidad y a soltar activamente esos lazos con lo material. No solo como algo ético, sino como una preparación espiritual clave que facilita el proceso de soltar, que es la muerte misma. Entonces, si intentamos resumir un poco lo que hemos visto, esta visión nos pinta la muerte no como un final y ya está, sino como una transición compleja, ¿no? Un proceso. Eso es. Un proceso muy influido por nuestro karma, esa inercia de acciones y hábitos, y por cómo esté nuestra conciencia, si clara o confusa. Un viaje por etapas definidas,
los bardos, para el que, sorprendentemente, nos podemos preparar. Exacto. Y la clave parece estar en el cultivo interior. Desarrollar sabiduría, entender la mente y practicar el desapego, sobre todo de lo material. Exactamente. El énfasis está en que la conciencia continúa y en la responsabilidad que tenemos sobre nuestro estado mental. Según esta perspectiva, lo que cultivamos en vida, los hábitos mentales, la comprensión, la capacidad de soltar, es el verdadero equipaje que nos llevamos a esa transición. El mérito y la sabiduría, como decíamos antes, son la moneda de cambio en esos estados intermedios. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Algo para darle vueltas. Sí. Si, como sugieren estos textos, nuestra autoimagen, ese avatar mental, juega un papel tan clave en cómo vivimos el bardo del devenir, esa fase de buscar un nuevo renacimiento. Ajá. ¿Hasta qué punto el trabajo consciente sobre cómo nos percibimos, sobre los arquetipos que nos definen, aquí y ahora, durante la vida, podría ser una herramienta no solo para estar mejor ahora, sino también para navegar con más lucidez esa transición fundamental entre vidas? Una pregunta potente. Es una pregunta que conecta nuestra psicología de cada día con estas descripciones de estados post-mortem, ¿verdad? Invita a seguir explorando,